¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de entrevistas a través de El Vanguardista, medios digitales, a través del canal YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de nuestra cuenta en Twitter y por supuesto también a través de los canales regionales de televisión en 8 provincias de nuestro querido Ecuador. Estamos originando nuestra señal informativa desde la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. El primer geoparque mundial de la UNESCO está aquí en la provincia de Imbabura. Vamos a hacer contacto directo a esta hora con el asambleísta Cadena, Javier Cadena, de la provincia de El Carchi, a propósito de la ley de tránsito y seguridad vial aprobada por parte de la Asamblea, que ha sido remitida al presidente de la República, Lenín Moreno. Los transportistas nos han pedido justamente que hagamos contacto con usted, asambleísta, sobre todo por esta situación de lo que es la ley de tránsito. Hablemos de los puntos básicos. Hemos revisado el texto, es amplio, es largo, pero usted que estuvo precisamente en esta comisión, ¿qué nos puede detallar respecto al trabajo cumplido por parte de la Asamblea, que ya ha sido remitido al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés? Buenas noches, asambleísta, un gusto saludarle. Muy buenas noches, mi estimado Camilo. Permítame agradecer por esta invitación. Un saludo a la provincia de Los Lagos, la provincia de Imbabura, a todos mis coterráneos en esta linda provincia. Hay muchos carchenses, como le decía en la otra ocasión, residentes en la ciudad de Ibarra y en las diferentes latitudes de la provincia de Imbabura, todas las personas que nos miran y observan por este importante medio de comunicación. Efectivamente, el día de ayer, con 96 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la ley de tránsito. Les decía hace un momento en otros medios de comunicación, en otra entrevista, de que hago una mea culpa como asambleísta, más no porque estaba en decisión o en manos de quien habla, sino como asambleísta porque esta era una ley que debió haber estado aprobada desde hace más de un año. Y créame de que incluso esta pandemia lo hubiésemos enfrentado en otras condiciones, no solo el sector del transporte, sino los 17 millones de ecuatorianos. Hay muchas personas que creen de que la ley de tránsito es para los choferes profesionales y no es así. Habemos personas que también tenemos nuestros vehículos, conducimos nuestros vehículos particulares. Hay personas que se movilizan en bicicletas, hay personas que se movilizan en motos, en tricimotos, hay peatones que se debe de proteger, entonces es para toda la sociedad. Y le digo que hago mea culpa porque qué pena el manejo político y los cálculos que se tienen en la Asamblea y equivocadamente por parte del presidente y de algunos miembros del CAL no permitían de que esta ley muy necesaria para el país y que fue recaudatoria, que fue perseguidora ante el transportista y ante todos los ciudadanos, no cumplió los objetivos a los cuales fueron hechos, especialmente el sistema de puntos. En el 2008 se hizo una ley que vino a saquear los bolsillos de los ecuatorianos, pero bajo el pretexto o con la finalidad de bajar la siniestralidad, de bajar la mortalidad en las vías. ¿Y qué ha sucedido? Todo lo contrario. Han aumentado los accidentes, han aumentado la mortalidad. Hay personas que a través de los accidentes de tránsito están con discapacidad, el Estado se ha olvidado, no ha puesto presupuestos para mejorar las vías, para establecer playas de estacionamiento, que los excedentes del SPA, del seguro de accidentes, sirvan para atender semaforización. Eso se olvidaron en estos 10 años, en estos 12 años. Y por eso es importante, y era importante aprobar una ley que se la hizo con la transparencia del caso. Aquí no se puede decir de que hubo intereses creados o a lo mejor legisladores que perseguían algún interés. Al menos por quien habla siempre con las manos limpias, la frente en alto y siempre, y creo que en esta comisión todos los legisladores dimos todo de nuestra parte bajo no miramientos de ninguna naturaleza. Y Javier, mire, usted fue parte de esta acogiendo, comisión, me parece muy importante. Estamos recibiendo varias preguntas de los transportistas, justamente de uno de los dirigentes, Jorge Calderón, desde Riobamba, se ha conectado, estaba pendiente de este espacio y pues nos interesa justamente porque usted fue parte de esta comisión en lo que tiene que ver a una norma educativa y preventiva, más no recaudatoria. Hablemos un poco de esta situación porque usted ha visto y pues los transportistas, como señalaba, han señalado que existe 3 sanciones al mismo tiempo: la multa, a veces la prisión, inclusive la bajada de puntos. Entonces, ¿cómo queda esta situación actualmente, Javier?
A ver, sí, gracias Camilo y gracias a Jorge que ha sido un gran dirigente también y que ha aportado mucho en la construcción de este nuevo esquema. La capacitación, la actual ley de tránsito en el artículo 4 le dice de que es obligación del Estado ecuatoriano capacitar a todas las personas en materia de tránsito. Me pregunto, ¿ha habido esa capacitación? ¿Ha habido ese sistema? No, no ha habido tal. Hoy esta reforma hace una obligatoriedad para que en el sistema educativo, en la malla curricular, desde inicial de básico hasta bachillerato, se dé la asignatura de ley de tránsito, seguridad vial, accidentabilidad y todo el esquema de tránsito para que sea una materia. Esto nos permitirá, y yo les decía, no vamos a ver los resultados el día de mañana, pero para quienes creemos de que la educación es la mejor herramienta para cambiar un país, sabemos de que estos resultados en unos 5, 6, 10 años tendremos resultados muy positivos, porque el niño que empieza a recibir estas clases, esta asignatura, el joven que está, va a contribuir incluso en el seno de su hogar para que decirle, papá, respeta las señales de tránsito, cambiar una sociedad. Y yo creo que en los 10 años que vengan, si Dios nos da vida y salud, hemos de ver unos resultados fructíferos, más no lo que hemos tenido ya con los más de 10 años de esta ley. Entonces, en ese tema, se fortalece el sistema educativo, pero como una obligatoriedad para que en la malla curricular, en la malla pedagógica, conste desde el inicio, del inicial básica hasta el bachillerato esta materia. Entonces yo creo que es algo muy positivo de que esta ley dé de giro, de que hoy sea preventiva, educativa y no sancionatoria ni recaudatoria. Ahora, Javier, otra pregunta de otro Javier, justamente se trata de acá de la provincia de Imbabura, otro dirigente de la transportación, Jorge Lozano, me escribe, dice, sería bueno que nos hable acerca de la eliminación de puntos en las contravenciones 3, 4, 5, 6 y 7. ¿A qué se refieren estas contravenciones? A ver, se puso una disposición general y una disposición final. En una, primero, en donde se elimina la baja de puntos en las contravenciones de tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase, en el COIB. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Que ya no habrá rebaja de puntos cuando usted no esté puesto el cinturón de seguridad, no habrá rebaja de puntos si se pasa un semáforo, no habrá rebaja de puntos cuando a lo mejor vaya en contravía, o sea, solo cuando hay peligro para la primera y segunda clase, de infracciones de primera y segunda clase, manejar en estado etílico, manejar en sustancias estupefacientes, en un accidente de tránsito, ahí habrá la rebaja de puntos. En definitiva, para las otras contravenciones, para evitar la bocina, pitar alto, en eso no existe rebaja de puntos porque se está protegiendo este sistema. Nosotros éramos de la idea de que se dé de baja definitivamente el sistema de puntos, pero hubieron muchas voces en el interior de la Asamblea y del Parlamento Nacional, e incluso del dirigente Jorge Calderón, en donde ellos veían de buena forma de que se mantenga los puntos para las contravenciones de primera y segunda clase. Eso es lo que constan, todas estas contravenciones constan en el COIB, en el capítulo tercero, desde el 383 en adelante del COIB, si mal no recuerdo, y que me permitiría en algún otro momento darles lectura de todas las contravenciones, pero los invito para que se lea, que es básicamente lo que les acabo de manifestar. En todo caso, se está fortaleciendo también porque hay otra disposición en donde se culmina que en 180 días la Asamblea Nacional, que será ya la próxima asamblea, debe de reformar el Código Orgánico Integral Penal en lo que se refiere a las contravenciones, pero ya eliminando el sistema de puntos como lo dispone ya la ley de tránsito aprobada ayer por la Asamblea Nacional. No sé si me permite, mi estimado Sí, Camilo, voy a sí, aprovechar Javier, con aquí mucho gusto. Sí, estamos darle dialogando con el asambleísta Javier Cadena, que está hablando acerca de esta ley de tránsito. Queremos agradecer a todos ustedes que están comunicándose con nosotros y enviándonos los mensajes al WhatsApp 0995-036-886. La ley de tránsito fue aprobada por la Asamblea, más de 90 votos, una amplia mayoría, en lo que tiene que ver a los cambios que se están dando en esta ley de tránsito que fue remitida al presidente. Tenemos ya el texto para dar lectura de los más importantes de Javier.
se da de baja lo que dice las contravenciones de tránsito de tercera clase, estipula el artículo 388 del COIP. La o el conductor que detenga o estacione en vehículos en sitios o zonas extrañas al peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos. 2. La o el conductor del vehículo automotor de bienes que transporta causa daños o deterioro a la superficie de la vía pública. O 3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes. Bueno, este artículo tiene 9 incisos numerales. El artículo 389 de las contravenciones de cuarta clase, que es la desobediencia a las órdenes de los agentes de tránsito, también eso ya no será para rebajar de puntos, sino que será solo la multa económica. La persona que adelante otro vehículo en movimiento en zonas de sitios peligrosos, rebasar a los vehículos, luego los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos distintivos y luces. De igual forma, constante en el artículo 389, el 390, contravenciones de quinta clase, el 391, contravenciones de sexta clase del COIP, y el 392, las contravenciones de séptima clase establecidas en el Código Integral Penal. Ahí tienen los compañeros elementos, o sea, ya solo para las contravenciones de primera y segunda clase quedaría la eliminación de los puntos. A propósito de esta situación, hay personas que de pronto han sufrido la baja de puntos y también la multa, sobre todo a veces quienes están conduciendo o a veces el acompañante. ¿Qué va a pasar con las personas que tuvieron estas situaciones que han sido justamente dadas por algunos agentes de tránsito? Vale la pena señalar de que hay muchas quejas con los actuales agentes de tránsito. Están buscando en reprimir, a veces saliendo del parqueadero, no se alcanzó a colocar el cinturón y pues enseguida está la multa, la sanción, y esto pues causa molestia, sobre todo a veces que tienen algunas personas de la tercera edad dificultades con el hombro, con esta situación. Claro que lo importante es la seguridad también, pero yo creo que debe ser una ley de tránsito que no sea sancionadora por tres partes, tanto la económica como también la de prisión y también pues la baja de puntos. ¿Qué consideraciones se tomaron en la comisión respecto a estos temas? A ver, primero, como le decía, el sistema de puntos se mantiene para las sanciones de primera y segunda clase y los delitos. Quien maneje en estado de embriaguez será sancionado con baja de puntos. Otra de las cosas importantes es de que hoy no se necesita tener 0 puntos para hacer la recuperación. La reforma le habla de que quien haya perdido más de 15 puntos puede ya hacer la recuperación en cualquiera de las escuelas de conducción. Otro tema importante también que le decía es de que ojalá el próximo presidente de la República en la reforma tributaria exonere del pago de intereses, multas y recargos a todas estas contravenciones o a todas las personas que deudan. Yo tengo conocimiento de que son excesivas las multas y los recargos que se ha hecho, pero eso no es facultad de la Asamblea Nacional, sino del presidente de la República conforme manda la Constitución. De que este sistema ha sido tedioso y ha conllevado a la corrupción. Lo expuse en mi intervención el anterior martes en el Pleno. En la provincia del Oro, la gente está por paralizarse para sacar a patadas a la Comisión de Tránsito. ¿Por qué? Porque se han dedicado a extorsionar en forma descarada a todos los conductores. Hay mucha queja, está institucionalizada la corrupción en nuestro país y especialmente en los entes de control, especialmente en materia de tránsito. Quejas por la Comisión de Tránsito del Ecuador, quejas de los agentes metropolitanos, queja de la Policía Nacional, queja de la Agencia Nacional de Tránsitos, entonces de toda la institución, y por eso es de que estamos poniendo un reparo que incluso la Agencia Nacional de Tránsito, que es quien maneja la rectoría con el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a la Constitución, debe de entrar en una regeneración total de sus actividades y poder establecer ciertos parámetros que permita establecer ciertos lineamientos para bajar la accidentabilidad. No puede ser posible. Otra de las cosas importantes, se estableció de que debe de existir moratoria para que la Agencia Nacional de Tránsito, por lo menos en 2 años, no dé permisos de operación, rutas, frecuencias, ni tampoco cree compañías de la noche a la mañana sin los estudios pertinentes. Esta institución, que ha sido una de las instituciones más corruptas del Ecuador,
Mire, hasta ahora en tiempos de pandemia, cuando vemos de que incluso la demanda ha bajado en un 40-50%, ellos se inventan títulos habilitantes, ellos inventan estudios de factibilidad, que hay más demanda, y han otorgado permisos de operación, han otorgado rutas, frecuencias y la creación de compañías bajo cobros de ingentes cantidades de dinero. Lo hemos denunciado, lo estamos denunciando. La semana pasada me denunciaban cosas muy graves, entregando nuevamente rutas y frecuencias a una sola operadora. Sin vergüenzas, los vamos a perseguir y ojalá los encarcelemos pronto a todos estos funcionarios corruptos que ha existido. Y esta ley de tránsito precisamente permite tener un mayor control para ese sistema. Que el Consejo Consultivo esté conformado por parte de la sociedad civil, que el directorio de la Agencia de Tránsito estén los municipios, estén las personas, los representantes de los transportistas, de la sociedad civil, para que puedan exponer también las necesidades y las soluciones que se necesitan en materia de tránsito en el país. Nos están escribiendo justamente desde la capital de la República, Javier. ¿Por qué se demoraron tanto en la Asamblea en la aprobación de esta ley? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién fue el responsable de que se demore tanto, que de alguna manera eso ya se venía tratando hace más de un año? Como le decía al principio de esta intervención, hago mea culpa por la demora de esta ley, pero no, yo, quien habla, no es el partícipe de eso. De acuerdo a la ley de la función legislativa, es el presidente de la Asamblea quien tiene la responsabilidad y la facultad para poner en el orden del día a tratarse los puntos. Esta ley estuvo terminada en nuestra comisión desde hace 1 año y medio atrás. El responsable de esta demora y para que recién en estos momentos tiene un nombre y apellido, es el ingeniero César Litardo. A él hay que preguntarle por qué no ponían en el debate, o cuáles fueron los cálculos, o cuáles eran las condiciones que ponían y que por eso no se pudo aprobar desde anteriormente. Yo lo hablo muy sinceramente y muy claramente porque es la verdad. Nosotros habíamos trabajado desde hace más de 2 años en esta comisión, la teníamos lista, y lo que es más, pedíamos, como le dije, desde hace más de 1 año, de que antes que empiece el proceso electoral. Hoy, en este proceso electoral, muchos cogieron la bandera también del tránsito para decir de que sí, voy a llegar para eliminar las contravenciones, de que no se sancione 2, 3 veces a los transportistas, y eso estaba trabajado, estaba legislado, pero qué pena de que por cálculos políticos erróneos del señor presidente de la Asamblea y de algunos miembros del CAL, no dieron paso para que se debata, y ha tocado incluso presentar cambios del orden del día y presionar desde los diferentes bloques y desde la comisión mismo para que por lo menos sea esta asamblea la que deje aprobando esta reforma a la ley de tránsito que efectivamente se dio el día de ayer. Justamente nos están escribiendo, dice el Pleno de la Asamblea Nacional en su sesión 674 aprobó con 96 votos afirmativos y 32 abstenciones el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. ¿Por qué estas abstenciones? ¿A qué se debió? ¿Quiénes fueron los bloques que se abstuvieron de aprobar esta ley que de alguna manera cuenta con el apoyo de los transportistas de diferentes sectores de nuestro país, Javier? No es solo, mi estimado Camilo, del apoyo de los transportistas. Yo creo que toda la sociedad está cansado de esta corrupción de muchos agentes de control de tránsito. Yo creo que muchas personas estamos cansados de ver cómo se ha dilapidado la institucionalidad en el país. Y quien no estaba en paso, quienes se abstuvieron y no querían dar paso, y creo que presionaban en la presidencia de la Asamblea para que este informe no se debata, esta ley no se debata, eran los que fueron los autores de la ley de tránsito en el 2008. ¿Quiénes fueron los autores? El correísmo. Entonces el bloque correísta se abstuvo de votar porque no querían de que se desaparezca el tema de lo que ellos hicieron, que era el sistema de puntos, especialmente para seguir persiguiendo y tener bajo sus manos a la conducción ecuatoriana. Javier, una de las inquietudes que nos llega precisamente desde la ciudad de Manta dice, ¿habrá regulación de las plataformas digitales a través de
operadoras de taxis legales. Fedotaxi solicitó que se corrija el inciso segundo del artículo 47 del proyecto, que agrega un artículo luego del artículo 64 de la ley, es decir, que el artículo 64 referente a la regularización y autorización de las plataformas digitales que afectaba al servicio de taxis. ¿Cómo se va a controlar esta situación? Sobre todo con las plataformas de Uber, de Cabify, que funcionan en varias ciudades del Ecuador y del mundo. A ver, yo quiero ser muy claro en ese tema y más bien que se lo interprete desde el punto de vista global. En la ley, en la reforma, las plataformas digitales no es la empresa Cabify o Uber. Plataforma digital es el mecanismo electrónico que les permitirá a las operadoras legalmente constituidas, para tener una herramienta que dé seguridad, que dé bienestar, que dé fijación en un buen servicio al pasajero. Aquí no es de regularización de Cabify, ni de Uber, ni nada por el estilo. Es de operadoras legalmente constituidas. Entonces, estas plataformas digitales que habla la ley se conllevan a las herramientas tecnológicas que deben de tener las operadoras de taxi, las cooperativas de taxis legalmente constituidas, para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, mire, esta ley tiene algo muy positivo en el tema tecnológico, es muy ambicioso y de gran alcance. Hoy ya se establece la obligatoriedad de poner sistemas digitales como los GPS para controlar la velocidad en las diferentes carreteras. Hoy se establece de la movilidad activa en carreteras. Hoy como no se va a querer de que ojalá progresivamente los carros eléctricos se vayan incorporando en el país. Yo pienso de que es una ley muy ambiciosa en el sentido de que da muchas garantías. Por ejemplo, de que el Ministerio de Finanzas debe de hacer un plan de reajuste de cuentas y de pagos de los créditos que tiene ahorita ahorcado a los transportistas de mi país. O sea, es algo excepcional. En el tema de mi provincia y en el 168 rutas y frecuencias que tiene a nivel nacional, en donde el transporte comercial hacía, como quien dice, clandestinamente de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, en la provincia del Carchi, el taxismo hacía de la Rápido Nacional y la Atahualpa, de Tulcán a Rumichaca. Muchas veces, y así en todas partes del país, hay estas rutas y frecuencias que no estaban legalizadas ni permitidas en el transporte comercial, y de eso se aprovechaban los agentes de control o la policía para extorsionar. Hoy se ha reconocido ese trabajo que lo vienen haciendo históricamente estas operadoras, y se culmina para que los gobiernos seccionales involucren en sus permisos de operación este trabajo que tradicionalmente lo han venido haciendo. Y se cierra el capítulo en ese sentido en el transporte comercial en rutas y frecuencias, porque no es permitido aumentar rutas y frecuencias obstaculizando el servicio público, el transporte público. Estamos conversando en esta noche con Javier Cadena, asambleísta de la querida provincia del Carchi. Justamente nos describen, dicen, en Imbabura hay cerca de 80,000 carchenses que están radicados y aportando al desarrollo de la provincia de Imbabura. Es decir, que si uno de ellos y tiene el apoyo de todos, pues tranquilamente logra la alcaldía de Ibarra o de alguna de las ciudades de acá de la provincia de Imbabura. También vale la pena señalar de que la velocidad en zonas urbanas será de 20 kilómetros y se controlarán los radares móviles. Respecto a la seguridad vial, se elevó a ley de velocidad de 20 kilómetros por hora en las zonas escolares, y se incorpora la posibilidad de 30 kilómetros en áreas residenciales. Eso también es muy importante respecto a los radares móviles, que han sido pues, un dolor de cabeza para muchas personas. Sobre todo hay algunos sitios que la gente recibe multas por $120, sobre todo en las afueras de la Universidad Técnica del Norte, donde hay mucho tráfico, sobre todo para los estudiantes, para los padres de familia de las instituciones educativas. Yo espero de que esta reforma no sea una herramienta de abuso por parte de ningún gobierno seccional. Mire, una de las causas que ha conllevado a las quejas de un sinnúmero de ciudadanos es de que muchos municipios en el país le ponen exageradas multas por el exceso de velocidad y la colocación de radares. Hay quejas excesivas en la ciudad, por ejemplo, en el cordón perimetral de la ciudad de Ambato. En la ciudad de Ibarra también se retiraron algunos radares por el paro del 2019, que lo hicieron pedazos los manifestantes.
Acá en la provincia del Carchi teníamos en Huaca unos radares que eran recaudatorios excesivamente de una empresa privada que cobraba por estas situaciones bajo convenios con Móvil del Norte. Entonces, la ley trata de ser preventiva. Es lógico que se debe de andar a 20, 30 kilómetros por hora en la ciudad, especialmente en zonas escolares. No puede ser posible de que existan muchos conductores y muchas veces hasta en estado de embriaguez o bajo otros efectos. Sí, existen personas en donde pasan altas velocidades y han causado tantas muertes, especialmente en el sector escolar, a nuestros niños, jóvenes. De eso se trata, pero que no se considere como una herramienta para que se lucren los gobiernos seccionales. Ha habido muchos municipios que han deteriorado la competencia. Han pensado de que esta competencia sirve para llenarse los bolsillos de la institución y pagar la burocracia pesada que tienen en cada una de las instituciones. No se trata de eso. Y ojalá se norme en cada uno de los municipios que estas infracciones o estas recaudaciones sean reinvertidas en la educación vial como lo manda la ley, la capacitación y la educación, sea reinvertido en señalética, sea invertido en semaforización, que no sean estos recursos para pagar el piponazgo o pagar los compromisos políticos de ningún alcalde. Javier, otra de las preguntas tiene que ver con las compañías de renta car que no pueden realizar el transporte público ni comercial. Hemos sido testigos de que a veces se renta un vehículo y se utiliza para justamente transporte público. En fin, se ha dado mal uso respecto a las compañías de renta car que con sus vehículos han permitido que se haga transporte público y también comercial. Sí, precisamente eso se deja aclarando en esta reforma, porque el transporte de renta car es un transporte, es una actividad financiera, es una actividad de lucro de una compañía. No es para una actividad de servicio público a través de la ley de tránsito. Entonces, se queda muy claro y lo que es más, las sanciones están establecidas dentro de la misma ley que será responsable la empresa que renta estos vehículos o en su defecto también la persona que conduzca. Entonces, en eso está claramente establecido. Me parece muy interesante. Estamos conversando con el asambleísta del Carchi, Javier Cadena, que está con nosotros en esta noche. Seguimos recibiendo las preguntas y queremos agradecerles por acogernos con la entrevista en este 1 de mayo, sobre todo en lo que tiene que ver al aumento de la vida útil de las unidades de transporte por 5 años más. ¿A qué se refiere? Justamente porque hay algunas unidades en Quito que van a provincias y que no cumplen con las condiciones de seguridad. ¿A qué se refiere el aumento de la vida útil del transporte por 5 años más? Ante la crisis económica, el tema de lo de la pandemia que ha afectado la economía de todos los ecuatorianos sin lugar a duda, y mucho más de un sector como el del transporte que ha sido golpeado, por ejemplo, hubo una petición del transporte escolar, en donde se le amplíe a 5 años más la vida útil del vehículo. Hoy un vehículo de transporte público tiene la capacidad de tener solo 15 años desde su fabricación para dar servicio. Hoy se ha ampliado a 20. Pero no quiere decir de que van a andar los carros viejos, a lo mejor exponiendo la vida de los pasajeros en ese sentido. Tienen que pasar la revisión vehicular. Entonces, en algún momento se nos decía, bueno, mi carrito es modelo antiguo, pero está más flamante que un nuevo. Pero eso se demuestra en las revisiones técnicas vehicular. Si está en perfectas condiciones, podrá seguir haciendo el transporte público. Caso contrario, tiene que renovarlo y no hacerlo. Entonces, a eso se quiere dar, pero más es en base a la condición económica calamitosa que tiene el pueblo ecuatoriano y los transportistas en estos momentos. Muy difícil sacar un crédito y renovar una unidad de 50, 100 mil dólares en estas condiciones que vive el país. A propósito de eso, también vale la pena aclarar a los señores transportistas de que se congela por 2 años el otorgamiento de nuevos títulos habilitantes en todas las modalidades del transporte terrestre, porque esto también fue motivo de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito, ya lo decía el asambleísta Cadena. Pero hay una realidad que estamos viviendo los ecuatorianos. Esta pandemia ha hecho de que se suspendan lo que es el transporte escolar, se haga una reducción de la capacidad
capacidad de los vehículos en lo que tiene que ver a la transportación. Sin embargo, pues como usted señalaba, hay algunos transportistas del Carchi, de Imbabura y en fin, de todo el país que antes de la pandemia se endeudaron y están atravesando duros momentos porque los bancos les presionan, hay que pagar intereses fuertes y esta situación también pues agrava la crisis de estas familias que de alguna manera pensando en invertir pues y en generar fuentes de trabajo, pues esta pandemia les ha afectado gravemente. ¿Qué soluciones, qué alternativas se podría plantear en estos días desde la Asamblea Nacional y qué tiempo tiene el presidente Lenín Moreno para firmar y mandar esto al registro oficial? Gracias, mi estimado Camilo. Yo quiero hacer un recorderis ahí en algún momento cuando conversábamos hace más de un año, justo cuando arrancaba unos 2, 3 meses de la pandemia. Como legislador de mi provincia presenté una petición al presidente Lenín Moreno para que en el plan Reactívate Ecuador se den unos 50 millones a la transportación para poder recomprar sus deudas o hacer una renegociación en sus deudas con las instituciones financieras, lo cual lastimosamente no fue acogido. El gobierno siempre ha estado engañando y el plan Reactívate Ecuador, que lo promocionaban a través del Banco del Pacífico, no creo que cubrieron más de 3 personas, 4 personas en mi provincia, y a nivel nacional tampoco dio solución. Hoy por hoy el transporte y la sociedad ecuatoriana está quebrada. Muchos transportistas están siendo embargadas sus unidades, muchos transportistas están ya notificados con juicios ejecutivos en las diferentes instituciones financieras. No nos hicieron caso en esa petición a la provincia del Carchi. En este momento hemos expuesto en la comisión y se ha acogido y está dentro de la ley de una disposición transitoria para que el Ministerio de Finanzas, en un plazo máximo de 90 días, establezca una fórmula de refinanciamiento de las deudas de la transportación, pero no bajo esa refinanciación como lo están haciendo hoy los bancos. Hoy los bancos te llaman Camilo y dice, ¿sabe qué, señor? No puede pagar, le vamos a refinanciar los 10,000 que debía, para un año le vamos a refinanciar a 2 años, pero va a seguir pagando lo mismo, pero ya no queda endeudado por un año, sino 2 años, y sigue, es la misma circunstancia. Entonces, de eso no se trata. Lo que se trata es de tener una tasa de interés más loable, consciente de que pueda pagar un transportista. Si tú tenías antes el 100% de tu trabajo y tenías un crédito con una tasa del interés del 16%, casi en lo general, no puedes pagar en estos momentos una tasa con ese interés cuando estás trabajando, en el mejor de los casos, al 50% de la normalidad. Cuando hoy se trabaja un 30%. Entonces, yo creo que a eso no hace falta ser economista, sino hacer una regla de 3, como nos enseñaban en la escuela, para decir, fijemos una tasa de interés en base a la realidad de lo que estamos viviendo. Espero de que el próximo ministro de Finanzas sea consciente de lo que vive el país y no se privilegie a las instituciones financieras, sino se dé un respiro a tanta gente, especialmente a las del sector del transporte, en donde están ahorita agobiados por esta circunstancia de las deudas que están ahorita siendo notificados. Aprobado el día de ayer, la Asamblea Nacional remitió al presidente de la República, tengo entendido de que el día de hoy se remitía al presidente de la República. De acuerdo con la Constitución y la ley, el presidente tiene un mes para vetar o sancionarla. Aspiramos de que no lo vete, aspiramos de que más bien en los próximos días el presidente de la República sancione y mande a publicar en el registro oficial. En todo caso, es una potestad que tiene el Ejecutivo y pienso de que si es que lo veta, ya esta asamblea no tendrá la facultad de allanarse o de corregir o de conocer ese veto. Sería la próxima asamblea, pero en todo caso, nosotros hemos cumplido en todo lo que ha estado a nuestro alcance. Ya no es, como le decía en un principio, responsabilidad de quien habla. Qué mal cálculo que hicieron ciertos políticos que quisieron beneficiarse de ciertas cosas a través de esta ley y le salió todo mal. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano añora tener una nueva ley de tránsito que le permita no ser perseguido, que le permita más bien trabajar. El sistema de puntos, ¿cuántas personas no han perdido su trabajo? ¿A cuántas personas no les dicen, si no tiene 30 puntos, no lo contratamos? Eso es lo grave y calamitoso en este sistema, y por eso es de que aspiro de que el presidente de la República lo sancione en los próximos días.
Nuevamente seguimos con Javier de la Cadena en la parte final. ¿Qué ha sido lo más destacado de su gestión como asambleísta de la provincia del Carchi y cuál es su futuro político? Javier, estamos a pocos días de coger las cosas en la oficina y pues regresar a la querida provincia del Carchi luego de haber cumplido esta labor con una importante votación de los carchenses. Bueno, nosotros siempre hemos estado acá en la provincia del Carchi, más aún cuando estamos en teletrabajo, ya de más de un año, estoy permanentemente viajando a la ciudad de Quito a gestionar acciones a favor de los traslados de los PPLs, estamos pidiendo la devolución de los vehículos que siguen retenidos en Colombia, que dando gracias a Dios hace 2 años logramos devolver a 104 personas, hemos presentado importantes proyectos de ley, como por ejemplo, de que no se persiga al contrabandista de frontera por el tema de combustibles. Hemos presentado proyectos de ley como el acceso del Internet. Hemos presentado la reforma a la ley de educación intercultural que permitió el pago de las jubilaciones a los maestros del 2008, 2009 y 2010. Hemos hecho la fiscalización a muchos estamentos del Estado y créanme de que una de las cosas, y les digo acá, que hoy que he estado más de un año y medio que vengo hablando en el pleno de la Asamblea, y advertía en algún momento que si es que nos, nos llamó la atención o escandalizó al país el funcionamiento o el accionar del ex Contralor Poli, el accionamiento del Contralor Celi era de escándalo. El señor Poli, guagua de pañales para el señor Celi. Y me están dando la razón hoy las denuncias que están. Entonces hemos legislado, hemos fiscalizado, yo creo que en forma transparente. La provincia del Carchi sabe de que hemos sido legisladores de su pueblo, no hemos sido legisladores apegados o vendidos ante un cargo público, tramitadores de ningún cargo público, de beneficios personales o familiares. Hemos siempre trabajado para el bienestar de nuestra provincia y del país, dando la cara frontalmente y tratando de cambiar ese quehacer político que ha sido muy, muy saturado y muy erróneo en el Ecuador. Nosotros volveremos a nuestras actividades particulares, profesionales aquí en la ciudad de Tulcán. Estamos con el optimismo de siempre, de seguir trabajando por nuestro pueblo, por nuestra gente, y créame de que en el inicio de esta pandemia, que he sido parte, yo estuve en UCI, estuve 8 días entubado, y cuando Dios y la vida me ha dado una nueva oportunidad de seguir viviendo primero, y sirviendo valoro primero a mi familia, a mis padres, a mis amigos, al ser humano, y estamos solo para hacer el bien donde Dios y nuestra sociedad nos ponga. Sí, sabemos que estaba con duros y difíciles momentos atravesando usted, como miles de ecuatorianos que siguen falleciendo. Gracias al asambleísta Javier Cadena desde la provincia del Carchi por estas aclaratorias, estas importantes informaciones respecto a la aprobación de la ley de tránsito en el país. Muchísimas gracias, Camilo. Permítame, aunque sea al despedirme de esta entrevista, enviar un saludo a todos los trabajadores de mi patria. Decirles de que pensemos de que ojalá el próximo periodo legislativo, el presidente, que no nos dejemos llevar de esos absurdos de decir que nos van a quitar nuestros derechos, pero que necesitamos una reforma laboral urgente, que venga a proteger los derechos adquiridos de los trabajadores, pero también que oriente al desarrollo del país y generación de empleo a más de 6 millones de ecuatorianos que hoy no pueden llevar el pan a sus hogares. Hagamos resiliencia en estos meses que vienen, en estos años. Creo que unidos puede salir adelante el país. Tengamos la voluntad, despojémonos de cualquier cosa para desearle al nuevo presidente, al nuevo gobierno, lo mejor, el bienestar, contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance, sin cálculos políticos de ninguna naturaleza, sino bajo el miramiento de un bienestar común para toda nuestra sociedad. Un abrazo y muchas gracias. De acuerdo con estas propuestas suyas en este 1 de mayo y el próximo domingo también un mensaje para las madres en el mes de mayo, que ojalá pues ya lleguen las vacunas y logremos salir adelante, sobre todo la reactivación económica productiva, la generación de fuentes de trabajo para el país, un duro reto que le tocará asumir al nuevo presidente desde el 24 de mayo, Guillermo Lasso Mendoza. Gracias a Javier de Cadena desde la provincia del Carchi, acá en El Vanguardista, en este 1 de mayo. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por la sintonía
sintonía. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal YouTube, a seguirnos, a compartir la información a lo que es las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, y por supuesto, si quieren participar de este espacio de entrevistas, lo pueden hacer contactándose desde el Ecuador y el mundo a través del WhatsApp 0995036 886. Un feliz fin de semana para ustedes, señoras y señores. Muy buenas noches.